Supongo que muchos de ustedes habrán escuchado que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro y lamento comunicarles que es falso. Piensen si utilizan el 10% o utilizan todo el cerebro cuando intentan cortejar a aquella mina o aquel flaco, como dicen ustedes. En un plano más científico, hoy sabemos, mediante las técnicas de neuroimagen, que el cerebro se aprovecha todo, que utilizamos todo el cerebro y no solamente una parte. Y cuando leemos, cuando escuchamos, cuando recordamos, utilizamos distintas partes del cerebro, muchas de ellas comunes, pero otras diferentes. Porque esto es igual que una orquesta. Entran los violines, luego los chelos, las violas, luego el viento, y en algún momento trabajan todos juntos. Por tanto, no utilizamos solamente el 10%. Otro de los argumentos tiene que ver con el daño cerebral. Habrán tenido algún amigo, alguna persona, algún conocido que ha tenido un ictus o ha tenido un daño cerebral, ya no del 90%, sino muy pequeño, y eso provoca secuelas. La gente deja de hablar, algunos tienen problemas para la locomoción, por tanto, no se utiliza el 10% del cerebro. Esa gente, tras un trabajo intenso, un entrenamiento intenso, lo que consigue es aprender, reaprender algunas de esas funciones. ¿Por qué? Pues porque el cerebro, incluso el cerebro adulto, cambia con el aprendizaje. Los taxistas de Londres tienen un reto muy importante, tienen que aprender un mapa muy complejo de calles y cuando se compara el cerebro de esos taxistas con otra gente que no son taxistas, lo que encontramos o lo que encuentran es que aumenta el volumen de una pequeña parte del cerebro que aquí les presento en rojo, que se llama hipocampo, que tiene mucho que ver con las funciones de recordar, con las funciones de memoria y con las funciones de navegación. Nosotros también hicimos otro experimento en donde comparábamos a gente que había aprendido a leer y gente que era analfabeta. Y lo que encontramos es, en esa parte del cerebro que les señalo en rojo, en esa parte posterior del cerebro, había también un cambio en el volumen. Es como un deportista que trabaja mucho, por ejemplo Nadal, ¿verdad? Y entonces tiene unos músculos de hierro. Pues lo mismo sucede en el cerebro. Cuando lo trabajamos mucho, al final aumenta de volumen. El aprendizaje cambia el cerebro. Y la educación, ¿qué es? Es aprendizaje. Nos cambia el cerebro y nos cambia la vida. Es el arma del cambio social, por ejemplo. La medicina hizo la transformación gracias a la ciencia hace más de 100 años. Ahora la gente no se muere de una gripe, de una epidemia de gripe. Incluso no se muere ni de cáncer. Hay muchos cánceres que se curan si se pillan a tiempo. Bueno, pues eso es lo que queremos para la educación. Cuando un anestesista va a poner una anestesia, no pregunta si es progresista o conservadora, sino si funciona en función de los resultados previos de experimentos. Eso es lo que queremos nosotros para la educación. Necesitamos tener una educación informada por la evidencia empírica.